había necesitado para adquirir los derechos del judaísmo era haber nacido de la descendencia de Abraham, como le explicaba antes. Pero para gozar los privilegios del reino de Cristo es necesario nacer nuevamente, pero del Espíritu. Santo Jesús. Sin esta transformación profunda es imposible entrar en su reino. Ni aún el mejor de los hombres podía hacer esto. Solamente era por una nueva vida creada a la imagen de Cristo el hombre puede estar preparado para entrar en su reino. Amén. Entendamos eso, hermano, eso es bien importante. Entregarnos totalmente al Señor para que Él haga la obra. Santo Jesús. En el verso 6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí en el término carne pues se refiere a nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana pecaminosa que adquirimos a través de Adán y Eva. Pero que el Señor lo que le está tratando de explicar es que solamente porque si tuviese una oportunidad de entrar nuevamente a tu vientre, al vientre de tu madre y nacer de nuevo, quizá hubiera habido una oportunidad donde pudiéramos quizá haber hecho ciertas cosas diferentes, mejor, ¿verdad? De acuerdo a lo que conocemos desde nuestro pasado, ¿verdad? Pero en todo caso sigue siendo lo mismo, porque estaríamos nuevamente en nuestra humanidad pecaminosa. Amén. Y eso era lo que el Señor le quería traer a él. Tal vez una segunda oportunidad. ¿Cuánto nos gustaría? Amén. A todos. Todos siempre hay algo en nuestra vida que deseáramos, ¿verdad?, cambiar de nuevo. Pero el enfoque tiene que ser, hermano, en lo espiritual. Amén. Dejando que el Señor verdaderamente entre en nuestra vida y haga una obra grande en nosotros. Amén. También le dice en el verso 6: y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. El Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera del Espíritu. Solo por medio de la regeneración del Espíritu, el hombre caído puede recibir la vida de Dios y elevarse por encima de las limitaciones de su naturaleza adánica. Este nacimiento solamente puede ser por el Espíritu. No es algo que el ser humano pueda aportar en algo. Eso fue algo que el hermano dijo cuando estábamos en medio de la oración. Por eso fue que el Señor nos hizo último, porque si no, hubiéramos tratado de: Señor, ¿qué te puedo ayudar? Oh, Señor, ¿qué tú traes de esto? No podemos ser así, no tenemos que dejar que el Señor verdaderamente tome el control de nuestra vida. Amén, sí, Señor. No se engañen, hermano. Seamos honestos nosotros mismos y abramos las puertas del corazón al Señor. Amén. Dejémosle entrar para que en realidad obre en nosotros. Amén. Con todo esto, el Señor le estaba presentando el plan que Él quería llevarle a los hombres. Amén. Su obra no va a consistir en hacer ciertos cambios superficiales, sino en realizar una transformación radical de la mente, el corazón y la voluntad del hombre, para que entonces nosotros nos podamos preparar y recibir esa salvación que el Señor tiene para nosotros. En el mismo verso 6, Él continúa y dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo todavía se mantenía perplejo a lo que el Señor le estaba hablando acerca del nuevo nacimiento. Amén. Lo que era el nacer por el Espíritu. Por eso fue que en uno de los próximos versos Él le trajo la ilustración del viento. No sabemos de dónde viene, podemos escuchar su sonido, pero también lo sentimos, y eso así es el Espíritu Santo. Nosotros podemos sentirle, no lo podemos ver, pero podemos ver cuando Él en realidad hace obras en nuestra vida y aún en nuestros hermanos. Amén. En el verso 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El Señor, como les dije en un momento, Él percibió esa necesidad grande que había en Nicodemo. Nicodemo no le tuvo que haber hecho ninguna pregunta al empezar la conversación con Él.
porque ya Cristo conocía que traía en su corazón cuál era su gran necesidad. Amén. Por eso decía, no te maravilles. Él pensaba que la salvación era algo que él tenía que conseguir por medio de sus buenas obras, como fariseo que era, y por lo que conocía según sus estudios. Amén. Pero todo esto iba a ser muy imposible para él alcanzar si él de verdad no se hubiera dado al Señor y poder llegar a entender lo que el Señor le quería decir. Amén. Amén. Por eso en el verso 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía él tenía esa interrogante, esa pregunta en su vida de cómo se puede llegar a esto, de qué está hablando. Todavía no lo podía entender muy bien. Y así mismo, hermanos, con nosotros, a veces, quizá por la misma experiencia que hemos tenido, o quizá algún tipo de conocimiento que nosotros tenemos, a veces dejamos que eso perturbe o no podamos ver bien qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Nuevamente no puedo recalcar más, tenemos en nuestro corazón al Señor, debemos que sea Él que haga la obra, no tratemos de ayudarle, Él no necesita esa ayuda, Él lo que necesita es que nosotros demos el paso en fe creyéndole a Él. Amén. Amén, sí Señor, aleluya. Por eso en el verso 11 dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Aún ante la incredulidad de Nicodemo, Jesús afirma que las verdades que ha tratado de hacerle comprender no son el resultado de suposiciones o especulaciones, sino que provienen de una estrecha comunión con el Padre. Y eso se puede ver en Juan 14:10. Su testimonio tenía un valor especial porque provenía de él mismo, de lo que había visto y experimentado con el Padre en el cielo. ¿Eh? Y esto era algo que Nicodemo sabía, porque cuando se presentó a Jesús, lo primero que le dice, y nuevamente en el verso, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aunque eran conceptos que quizás fuesen extraños para él, aún así él reconocía que Dios estaba en Jesús. Amén. Él podía ver que solamente Dios podía hacer todas aquellas señales que Jesús estaba haciendo en medio del pueblo. Jesús les dice en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta este momento Jesús le había estado hablando a Nicodemo de aquellas cosas del reino de Dios que acontecen aquí y que ahora él estaba experimentando a ver todos esos milagros. Pero había mucho más que Cristo podía decir acerca del reino. Pero el problema estaba en que Nicodemo consideraba el reino de las cosas que sucedían dentro de su propio contexto, de acuerdo a su capacidad humana. Amén. Amén. Todavía no podía llegar a esa revelación. Una vez más se pone de manifiesto que la mayor dificultad para avanzar en el conocimiento de Dios no tiene que ver con la mente, lo que sepamos, sino tiene que ver, hermano, con el corazón. Amén. Esto es todo lo que le tengo para ustedes. Amén. Espero que el Señor haya podido haber hablado a su vida. Y le doy gracias al Señor, hermano, porque verdaderamente el Señor sabe lo que hace y Él es el que hace la obra, y le doy gracias a Dios. Amén. Lo que puedo hacer, hermano, es que si hay alguien